In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Hola, queridos hermanos, gracias por la oportunidad que se me concede estar acá con ustedes en este canal especial. Mi nombre es Mario Domínguez, soy encargado del canal de Proyecto Dominus Tecum, canal católico de YouTube, y se nos ha concedido la oportunidad de aportar este testimonio a este bonito canal para obtener frutos espirituales y obtener algo bueno de todo esto. Ustedes saben que las vivencias que el Señor permite en cada una de nuestras vidas permite también preparar a otras personas para que no tengan que pasar por esos caminos, estas vivencias, estas situaciones, y también ayudar un poco a aportar en el camino espiritual. Así que con muchísimo gusto y con mucho honor vamos a compartir un poco de mi testimonio. Miren, comentarles que yo soy salvadoreño, mi familia vive acá en El Salvador, en este momento estoy en una visita acá en El Salvador, y siempre he sido formado en un ambiente católico, siempre fui pues un ambiente tradicional, celebración de la Santa Misa, acudir a los sacramentos, Santísimo los jueves, las procesiones de Semana Santa o cualquier otra fiesta de guardar dentro de la iglesia. Siempre se me inculcó la fe. Y crecí de esta forma junto con mi hermano, pues durante toda mi niñez, hasta que llegó un tiempo en la familia en el cual fue muy complicado. Mi padre se quedó sin empleo, y luego de quedarse sin empleo, después de haberlo tenido todo con mi hermano, todas las facilidades, toda la tranquilidad, quizás estar acostumbrado a esto, al no tener fortalecida mi fe, quizás sí me habían dado la enseñanza, me habían llevado por la fe católica a mis papás, pero quizás porque yo personalmente no practicaba tanto, no estaba tan entregado, entonces mi fe se vio debilitada, digamos, por esta situación. Entonces empecé a cuestionarme por qué razón Dios podría permitir que mi papá, un hombre tan creyente, un hombre tan entregado, pudiera sufrir una situación como la que estábamos pasando, de quedarse sin empleo, y a raíz de quedarse sin empleo, sufrir un bloqueo laboral en el cual no se le podía dar trabajo, no encontraba nada que podía hacer dentro de su carrera, debido a que él se desempeñaba en un puesto de gobierno, y ustedes saben cómo funciona el tema de la política, y cuando es un puesto de gobierno, pues se quita a una persona y se genera la desconfianza de por qué se quitó a la persona. Entonces, ese problema tuvo mi padre con el trabajo, cosa que él nunca tuvo razones de problemas de confianza o algo que haya hecho mal, pero en la política sí funciona. Entonces, él lamentablemente, que si bien no era un puesto político como tal, pero estaba relacionado a, y por esa razón fue que él sufrió este bloqueo. Entonces, perdimos la casa en la cual estábamos viviendo, muchas facilidades económicas, muchas digamos, la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Y yo empezaba a cuestionarme, como les menciono, sobre Dios, porque decía, un hombre tan entregado, un hombre tan recto en la fe como mi papá, que adoctrinó a sus hijos, llevó a su familia siempre por este camino, ¿por qué razón el Señor le permite sufrir de esta manera? Fue un pensamiento, digamos, aislado que tuve, y continué de esta manera. Pude realizar mis estudios en la universidad, si bien con dificultad económica de algún punto, pero mis papás hicieron un gran sacrificio para que yo pudiera estar en la universidad, terminando mis estudios, mi hermano en el colegio también, y nunca nos faltó el estudio, nunca nos faltó la comida, a pesar que después me enteré que mis papás en algún momento sacrificaban la comida para darnos de comer a nosotros y cosas por el estilo, que al final los papás no quieren que uno sepa, pero uno se da cuenta, pues. Entonces, así fuimos avanzando poco a poco, hasta que yo empecé a tomar una distancia bastante notoria de la iglesia, debido a que la situación de mi papá no mejoraba, pasaban años y seguía lo mismo. Yo empecé a sentir de que quizás
vivir la fe de la forma en la que la vivían mis papás no era necesario porque no veía como un efecto positivo dentro de sus vidas o dentro de nuestras vidas, ya que era como si la mano de Dios se hubiese retirado de la vida de mis papás. Y cosa que jamás fue así, siempre los protegió, siempre se puede ver a Dios de diferentes maneras, pero era una forma, digamos, corta de pensar a nivel espiritual de mi parte, dado que no tenía yo mucho conocimiento al respecto. No sabía cómo funcionaba el sacrificio, el misterio del dolor, todo lo que ahora ya conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Me empiezo a alejar de la iglesia, empiezo a tomar aversión por los grupos de la iglesia, grupos de comunidad, grupos juveniles, más que todo porque mis amigos empezaban a asistir a estos grupos juveniles y yo les decía que yo jamás quería formar parte de algo así, mucho menos de una comunidad, formar parte de algo así, de la iglesia. Y ellos me insistían, me invitaban a grupos de comunidad, hasta que hubo un amigo que me convenció, ex compañero de colegio, de ir a un grupo una noche en el cual se reunían jóvenes. Me decían, mira, anda por X, Y razón, por lo que sea, pero acompañanos, anda. Y así después salimos a comer, la pasamos bien. Y dije, bueno, voy con ellos, paso un tiempo con ellos. Listo, llego a este grupo y me encuentro a un señor que empieza una prédica en la que decía, si tú tienes problemas, si estás pasando una situación complicada en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, esta noche arrodíllate, pídele mucho a Dios, entrégate en la oración y el día de mañana tus problemas han terminado. Entonces me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso, digamos, lo que este señor estaba diciendo. Dije, nunca lo había intentado, nunca había hecho una oración intensa, una oración tan fuerte con el corazón para decir, Señor, ayúdame a cambiar mi situación. Entonces, tomé ejemplo de lo que él dijo y esa noche llegué a mi casa, me puse de rodillas, hice la oración, le pedí al Señor que nos ayudara a cambiar la situación. Desperté a la mañana siguiente y ¿qué creen que pasó? No pasó nada, no pasó absolutamente nada, porque la oración no funciona por arte de magia, o sea, no es algo mágico que de repente porque yo lo digo, ya se dio al día siguiente, no. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos temas de la manifestación y cosas de la nueva era que hoy en día se hablan, que se cree que solo porque yo manifiesto, yo creo y esto, no, las cosas no funcionan así, la voluntad de Dios no funciona así. Hay un proceso, hay un camino en la conversión de cada uno. Entonces, en ese tiempo que yo no conocía cómo funcionaba todo, yo me molesté, yo dije, esta gente que está en estos grupos religiosos solo hablan de esta manera para, no sé, tratar de embaucar a la gente para que sigan dando dinero a estos grupos, sigan dando dinero a la iglesia y realmente solo hablan por hablar, lo que dicen no sucede, no es mentira, utilizan a Dios para esto. Y me quedé con ese mal sabor de boca. A la semana siguiente me vuelven a invitar al grupo, yo ya más serio, más como, no sé, como bloqueado a la idea de ir, pero era salir con mis amigos, volverles a ver después de un tiempo y acepté salir con ellos. Voy de nuevo a este grupo y otra vez estaba ese mismo señor y dice exactamente lo mismo. Y yo digo, bueno, quizás yo no entendí, quizás no fue la forma de como debía haberlo hecho, tal vez no lo hice bien, no puse mucho de mi parte, tal vez me faltó más fuerza en la oración, me faltó algo más en la oración. Entonces dije, vamos a darle otra oportunidad a este señor, que quizás tiene toda la mejor de las intenciones, diciéndonos lo que nos dice en la oración y voy a intentarlo, nada pierdo. Llego a mi casa en la noche, me vuelvo a rodear, esta vez de corazón, orando de corazón, pidiéndole al Señor, entregándole todo al Señor. Y en la mañana siguiente despierto y no vuelve a pasar absolutamente nada. Entonces ahí fue donde yo me tomé demasiado a la ligera las palabras y dije, así es, y no funcionó. Entonces tomé una decisión en la que dije, bueno, a mí me han enseñado lo que es bueno y lo que es malo acorde a la fe, acorde a una fe que para mí no me hace sentir bien, no me mueve, no esto, lo otro, estoy molesto, me pasan X, Y cosas. Entonces voy a tomar mi propio criterio de lo que yo considero que está bien, lo que considero que está mal. Entonces empiezo a incursionar en un mundo más oscuro, empiezo a alejarme de la fe, empiezo a alejarme del Señor y me obsesioné mucho con el tema del ocultismo, porque cuando yo no estaba tan cerca de la iglesia, había comenzado a alejarme, había comenzado a tener cierto fanatismo por películas de terror, por series de ocultismo, específicamente una serie que se llama Supernatural, que consta de dos hermanos
que combaten demonios y cosas así, pero el simbolismo, la cantidad valga la redundancia, simbología y de todos los temas que se llevan dentro de este programa, en un 90%, no estoy hablando del contexto de la historia como tal, que es, digamos, algo surrealista, algo ficticio, pero sí en cuanto al simbolismo, al ocultismo presente en estas series, en un 90-95%, los símbolos, los rituales, las invocaciones y todas estas cosas son reales. Entonces generan una apertura de puertas espirituales en la vida de uno y uno no se da cuenta. Entonces yo era muy fanático de esto y empecé a incursionar mucho en el ocultismo, en influencia de las cosas que yo estaba viendo, a las cosas que yo seguía. Y me encontré un mundo totalmente diferente en el cual había muchísima oscuridad, pero por las ansias de querer saber más, y cuando uno entra en el ocultismo, entra en todo este tipo de cosas, uno se vuelve muy soberbio, se vuelve muy egocéntrico, porque al final todo está linkeado al satanismo, todo está unido al satanismo, que el principio número uno del satanismo es hacer lo que yo quiera, yo soy mi propio Dios y los demás no me importan, o sea, me importo yo mismo. Entonces al final es mi propio Dios, yo soy mi propio Dios, mi super yo y yo sobre todo lo demás. Entonces el egocentrismo, la soberbia de la persona crece impresionantemente. Entonces esto me llevó a volverme una persona muy soberbia, muy egocéntrica, una persona de mucha vanagloria, a través de todo lo que yo estaba aprendiendo. Y mientras más leía, más quería saber. Empecé a incursionar ya en cosas más peligrosas, grimorios, que son libros de brujas, con rituales reales, de invocaciones y todo este tipo de cosas. Yo nunca fui practicante, más sí de la parte de aprenderlo, porque quería ser como un intelectual dentro de esta área. Más que todo era conocimiento. A las personas que son como los que enseñan, los profesores o los que conocen muchísimo de todo el tema del ocultismo, se les llama hombres de letras. Entonces yo quería hacer eso, quería ser un hombre de letra. Y todo lo que vi, todo lo que estudié, a pesar de que no lo practiqué, son puertas abiertas muy peligrosas, porque las puertas quizás más delicadas para cerrar de una persona son la lujuria, el ocultismo, el esoterismo, todo este tipo de adivinación, todo lo que va en esta área, son como las cosas más difíciles de cerrar en la vida de una persona, y yo incursioné en esto, en el ocultismo. Entonces, además de estos libros, también estuve no involucrado en el satanismo, pero sí leyendo sobre él, la Biblia satánica o Biblia negra, como le quieran llamar, y muchas otras cosas más desagradables que pude haber incursionado en estudio. Esto me llevó a vivir una vida, pues aparentemente bien para mí, en el sentido de decir, me siento bien, me siento poderoso, nadie me puede tocar, nadie me puede hacer nada, mi soberbia y mi vanagloria estaban al punto, pero lo irónico es que no había cambiado nada de mi entorno, nada de mi familia, nada de los problemas familiares, simplemente era una forma como de ponerme una venda espiritual, una venda en los ojos para no darme cuenta de lo que sucede, y así es como el demonio trabaja. O sea, el demonio no resuelve los problemas, el demonio no ayuda a la vida de las personas de ningún tipo. Simple y sencillamente es una venda que nos pone en los ojos, nos hace creer que estamos bien, con detalles, con cositas, con espejitos, y al final la vida sigue siendo la misma, solo que la vivimos de una forma más oscura, alejada de Dios y en camino a la condenación eterna. Entonces ese es el gran problema. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a incursionar en todo esto, empiezan a suceder cosas extrañas en mi vida, en mi casa, más que todo. Empiezan a suceder fenómenos raros en mi cuarto. La temperatura de mi cuarto de un lado de repente era muy fría, del otro lado era muy caliente, las luces empezaban a fallar en mi cuarto, pero no le daba importancia hasta que una noche yo había estado viendo películas de terror. Dentro de estas había visto la película del exorcismo de Emily Rose, que es basada en el exorcismo real de Annalise Mitchell. Y esta película nos habla de que nos menciona el tema del significado de las 3 de la mañana. Y habían personas que yo había escuchado que después de ver esta película se despertaban a las 3 de la mañana, es como la hora contraria a la que muere Cristo en la cruz, y donde se dan fenómenos sobrenaturales, de terror. Y me parecía, pues en ese tiempo me parecía curioso, me parecía interesante la idea de que alguien después de ver una película se pudiera despertar a las 3 de la mañana, igual que la protagonista. Pues a mí me sucedió, después de haber visto la película, me despierto a las 3 de la mañana, me parece súper curioso, me levanto para ver quién estaba despierto en mi casa, no había nadie despierto,
y me regresé al cuarto a dormir. Cuando me acuesto en mi cama, empecé a sentir justo como en la película, como un demonio o una bestia o no sé qué era, un monstruo, empieza a subirse a mi cama. Yo no puedo verlo a él, pero yo estoy como paralizado. No era parálisis de sueño porque me acababa de acostar en la cama, pero se sentía como tal. Y eso empieza a subirse a la cama, empieza a hundirla y era tan pesado que quebró la cama. Al momento en el que se quiebra la cama, yo me logro levantar y me quedo sorprendido de lo que había vivido, asustado porque no lo podía comprender. Salgo de mi cuarto a ver si mis papás estaban despiertos, si seguían dormidos, mi hermano también estaba dormido, tratando de entender qué era lo que había pasado, y lo mejor que se me pudo ocurrir fue decir, bueno, en mi cuarto hay dos camas, se quebró una, me voy a ir a acostar en la otra. Yo creo que cualquier persona normal hubiera dicho, yo no duermo en mi cuarto ese día, pero no sé por qué pensé así y me fui a la otra cama. Me acuesto en la otra cama y al momento de estar en esa cama, siento como me alan la cobija, la sábana, y me alan la almohada, y pues me levanto nuevamente del cuarto, y ese día sí dormí en mi sala del miedo, porque nunca había vivido algo así. A pesar de los fenómenos que habían acontecido en mi casa, nunca me había pasado ya algo físico y sabía que esto no estaba bien. Entonces, de la misma manera supe de dónde provenían esta situación, en todo este suceso, y empecé a eliminar toda la información que yo tenía, libros, archivos descargados, todo lo que yo tenía sobre ocultismo, sobre esoterismo, sobre brujería, sobre todas estas cosas. Y como les digo, nunca las practiqué, pero sí las estudié, sí llegué a conocer muchísimo de todo esto. Todo lo borré, todo lo deseché, me deshice de esto porque sabía que había abierto una puerta espiritual, que creyendo yo que al no practicar algún ritual, al no hacerlo práctico, no iba a pasar nada. Pero no es necesario, con solo abrir estos libros, leer, informarse, ver toda esta simbología, todo lo que tiene para ofrecer esto, es suficiente para abrir una puerta peligrosa en la vida de una persona, y deja una marca espiritual muy, muy peligrosa. Entonces, deseché todo esto, borré todo esto, pero como yo no me sentía bien con Dios, no seguía cerca de Dios, y ya no estaba tampoco siguiendo los pasos del enemigo, uno se siente completamente solo en ese como limbo, en ese como en medio, en esa tibieza espiritual, llamémoslo así. Y cuando uno se encuentra en esa tibieza espiritual es influenciable para cualquier lado. A mí lo que me influenció en ese tiempo fue la depresión, la tristeza, la soledad y más de algún pensamiento de suicidio. Nunca intenté suicidarme, pero sí en algún momento lo llegué a pensar, porque como no tenía a Dios, no tenía a nada, me sentía solo, pues dije, ¿para qué sirve mi vida? ¿Para qué sirve esto y lo otro? Entonces empecé a caminar así, en esa soledad, en esa tristeza. Me volví una persona muy seria, muy amarga, muy, muy dura, muy fría. Y así fui avanzando a lo largo del tiempo. Eh, si tenía una relación sentimental, no duraban nada, porque por la misma soberbia, egocentrismo que yo tenía, solo me importaba yo, no me importaban los demás, y era como, bueno, hasta aquí, adiós, nos vemos, no me importa, me importo yo. Y por eso también me sentía muy solo, pues me sentía incomprendido, sentía que nadie quería estar realmente conmigo. Y saben que mis amigos, mis mejores amigos, tengo dos mejores amigos del colegio, que a pesar de que ellos conocieron esta evolución de mi parte, aunque no compartimos mucho tiempo en el cual yo cambié, siguen siendo mis amigos a pesar de todo. Y en los que valoro mucho más, no porque no valore a mis amigos del colegio, sino que por lo que vivieron conmigo, son mis amigos del tiempo de la universidad, porque ellos me conocieron en mi peor etapa y ellos siguen acá, todavía siguen siendo mis amigos, siguen compartiendo conmigo, me quieren mucho, me apoyan. Entonces, para mí esos son amigos que valen oro. Pues los cuento con dos manos tal vez el número de amigos que tengo, son bien reducidos, bien pocos, pero valen oro. Entonces, en ese tiempo en el cual yo me encontraba en esa tristeza, algo que a mí nunca se me olvidó fue que mi mamá me dijo, porque ellos me consagraron a la Virgen de Guadalupe acá en El Salvador. Hay una iglesia que se llama Ceiba de Guadalupe, que es nuestra Basílica de Guadalupe, y que cuando llega el 12 de diciembre, pues los papás llevan a sus niños vestidos de Juan Diego a consagrarlos a la Virgen. Entonces a mí de niño me consagraron a la Virgen vestido de Juan Diego. Y ella me decía, cuando quieras conocer a alguien que sea tu pareja, con quien tú vayas a crecer, con quien quieras tener una relación estable, quieras casarte más adelante, pídesela a la Virgen y la Virgen te la va a conceder.
Entonces, en ese tiempo en el cual yo me sentía tan solo, tan triste, tomé esa decisión de confiar en esas palabras de mi mamá, en esa recomendación que me dio, que es una recomendación de vida que realmente me cambió la vida, porque si no, no estaría donde estoy, a pesar de mis errores, a pesar de mis tonterías, de cosas que uno puede llegar a hacer, de equivocaciones que uno puede hacer. Si está con la persona correcta, si está con la persona que es el amor de su vida, pues no hay problema, no hay impedimento que no se pueda superar juntos. Entonces, esa fue la mejor decisión que pude haber tomado, seguir las palabras de mi mamá, porque cuando le pedí a Nuestra Señora que me presentara a una persona que fuera la persona para mí, esa persona que me ayudara a crecer, que me ayudara a cambiar, que yo no, espiritualmente era un desastre. Y hoy en día no es que no deje de ser un desastre, pero al menos soy menos desastroso que antes. Ella me concedió esa oración, esa petición. Ella intercedió por mí porque más adelante, allá por septiembre, fue septiembre de 2016, específicamente un 21 de septiembre, ya les voy a decir porque sé exactamente la fecha. Yo estaba trabajando quiero ver, sí, fue un 22, fue 21 o 22, 22 de septiembre. Fue un 22 de septiembre. Estaba trabajando, yo antes trabajaba en el aeropuerto del Salvador y me tocaba recibir vuelos en la pista. Me recuerdo que mis amigos, mis compañeros de trabajo, querían recibir todos los vuelos de Colombia y me dejaron el vuelo de México a mí. Y se estaban burlando de mí porque ellos querían ir felices a recibir los de Colombia. No les voy a decir por qué querían ir ellos a ver los de Colombia, pero querían ir a ver los vuelos de Colombia y me habían dejado el de México. Y yo, como en ese tiempo estaba amargado, de malas pulgas, como decimos acá, todo enojado, todo el tiempo así. Era como, no me importa, agarran el vuelo que ustedes quieren, denme el vuelo que yo quiero, yo me quiero ir a la casa, solo termino de trabajar y me voy a la casa a descansar. Ese día que recibo este vuelo de México, cuando abren las puertas del avión, yo me quedo estupefacto, me quedo sin palabras, me quedo mudo, porque la jefa de la tripulación que venía en ese vuelo es mi actual esposa Montserrat, que está por aquí cerquita, aquí a la par mía, está orando para que todo salga bien en este programa. Mi esposa no le gusta salir mucho. Ustedes, si siguen Proyecto Dominustecum, se dan cuenta que a ella no le gusta salir mucho porque le gusta seguir el carisma de San José, pero por esa razón es que, no le gusta, o sea, a ella no le gusta salir. Pues esa razón no está aquí conmigo, pero siempre está conmigo detrás de cámaras y siempre está conmigo en mi corazón. Entonces la conozco a ella y no le pude decir nada, me quedé mudo. O sea, de verdad que amor a primera vista, si les pasa y se quedan mudos, es amor a primera vista. Y bueno, llego a conocerla a ella, pasa el tiempo, empezamos a vernos más, a hablar más, hasta que tomamos la decisión de salir un día y nuestra primera cita fue un 12 de diciembre de ese mismo año, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué les digo que me acuerdo bien de la fecha? Porque mi esposa venía de México, ella es salvadoreña, pero le tocó ir a México, vuelo que ella no pudo, no había pedido, que no estaba dentro de sus peticiones de vuelo. Ellos podían pedir, cuando ella trabajaba en esta aerolínea también, ella podía pedir ciertas peticiones de vuelo y acorde a la antigüedad de las personas que trabajan ahí, si nadie más las había pedido, se le otorgaban a ella. Entonces, ella no había podido pedir México porque ella quería ir el 23 de septiembre, que es su cumpleaños, estar unos días antes en la Basílica de Guadalupe para ofrecerle su cumpleaños a la Virgen. Pues, por obra de Dios, le quedó ese vuelo a México. Ella fue un 20 de septiembre allá, se quedó todo el 21 de septiembre allá en México y el 22 de septiembre regresó a El Salvador. Y ella siempre tenía la cualidad de invitar a sus compañeros de trabajo a la Basílica de Guadalupe, porque ella se convirtió en digamos, una guía experta de toda la vía de Guadalupe, porque como ella fue varias veces a través de sus vuelos, ella fue conociendo más y fue empapando más de la historia de la Basílica de Guadalupe. Entonces ella llevaba a sus compañeros a que pudieran vivir lo que ella vivió, conocer también de todo lo hermoso que hay en la basílica. Entonces, esa ocasión nadie quiso acompañarla, entonces ella fue solita y ella también en esa ocasión pidió por conocer a una persona que fuese como ella necesitaba que fuese para también acompañarla en su espiritualidad. Y pues esa fue la forma en la que Nuestra Señora nos unió a nosotros
nuestra Madre Santísima nos ha acompañado desde que nos conocimos y han habido muchísimas vivencias con ella también, además de la que les mencioné, de que nos conocimos, nuestra primera cita fue un 12 de diciembre. También en cada lugar que nosotros íbamos siempre había una imagen de la Virgen, una veladora o cualquier forma o muestra de Nuestra Señora de hacernos saber que estaba presente siempre con nosotros. Y eso fue algo muy, muy especial, porque incluso cuando nos estábamos conociendo, como yo les dije, yo antes era bien soberbio, bien egocéntrico, y una vez le pregunté a mi esposa, esto creo que nunca lo había compartido en los videos. Yo un día hablando con mi esposa le digo, cuando estábamos saliendo, ¿y a ti te gusta cantar? Sí, pero no me gusta cantar en público, no me gusta cantar para nadie. Entonces vine yo y le dije, escuchen cómo era yo de soberbio. Te apuesto que antes de que finalice el año me has cantado y me has dedicado una canción. Y ella, no, ¿cómo vas a creer? No sé, y así bromeando, como en modo de juego. Me recuerdo que en diciembre yo me había enfermado, pero me puse súper mal de la gripe y sentía que me estaba muriendo y yo me estaba ilusionando con ella, yo estaba enamorado de ella y que no fuese ella la persona que la Virgen me había mandado. Entonces le pedí a Nuestra Señora que me concediera una señal, que me permitiera saber si es ella la persona que era para mí. Entonces en ese tiempo que yo estuve enfermo, el propio día que me enfermé, yo no le escribí a ella, no le mandé ni un mensaje ni nada, y ella se molestó, creyó que quizás yo me estaba haciendo el importante, que no le quería mandar mensaje, no me escribió tampoco. Al día siguiente que llegué al trabajo, casi como que era zombie de lo enfermo que estaba, ella me vio y como me vio bien enfermo, se sintió mal y entendió que no le había escrito porque estaba enfermo. Entonces ese día en la tarde que yo me fui a dormir a la casa, me encuentro con un video en mi teléfono por WhatsApp que ella me había mandado y me dice bien linda que para hacerme sentir bien, yo había ganado la apuesta y que me iba a cantar una canción. Miren, algo que quizás ustedes no sabían es que nosotros éramos muy fanáticos del rock, del metal. Cuando nos conocimos son cosas que se nos han ido moldeando, que se nos han ido cambiando, pero nos gustaba mucho el rock. Entonces yo dije, saber de que ella era la mujer de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Después salimos un 12 de diciembre, empezamos a ser novios un 3 de enero y me recuerdo que nos hicimos novios en Guatemala. Y cuando volvimos de Guatemala, yo le dije a ella que la quería llevar a una cena por nuestra primera cena de novios. Fuimos a un restaurante acá en El Salvador que se llama Hacienda Real, reservamos la mesa, pero no una mesa en específico. Y cuando nos sientan en esa mesa, justo debajo de esa mesa, arriba de esa mesa había una imagen de la Virgen de Guadalupe, un restaurante que no muestra imágenes católicas, que no está adecuado para esto. La única imagen católica que tenía era una imagen tallada de madera de la Virgen de Guadalupe justo sobre nuestra mesa. Entonces, todas estas señales que Nuestra Señora nos daba, detalles hermosos para nosotros, estas flores hermosas que nos daba, me hizo saber de que sí era ella. Entonces, ya cuando nuestra relación fue tomando fuerza y más adelante nos comprometimos, que ya estábamos pensando en casarnos más adelante, en formar una familia, yo dije, yo tengo un pasado que debo de dejar atrás. Todas estas cadenas espirituales que a la fecha todavía sigo combatiendo, sigo batallando, porque esto es cuando uno abre las puertas del ocultismo, de toda esta parte espiritual, uno sabe que es una lucha eterna. Eso es algo claro, que con el Señor se puede vencer, pero es una lucha continua, porque el demonio no le gusta soltar a quien una vez tuvo. Entonces va a tratar de seguirlo molestando, perturbando, atacándolo, pero con ayuda de Dios y de nuestra familia, de las personas que nos aman, se puede seguir adelante. Entonces, ¿qué sucede? Tomo la decisión de cambiar mi vida, de entregarle mi vida a Cristo y voy a un retiro, de estos retiros que siempre mis amigos me habían querido invitar. Por fin acepto la invitación, no lo podían creer. No, mentira, nos estás molestando, estás haciendo bullying. Y después cuando ya te traigamos la solicitud, te vas a echar para atrás y no, de verdad quiero ir. Fui a este retiro y en este retiro me di cuenta de lo cerca que estuve de meterme en un tremendo problema espiritual, porque cuando estaba en la primera noche, en la cual estaban dando la introducción del retiro, explicando todo esto, yo vi cómo afuera de esta casa, que se llama la Casa de Jesús, es de la Comunidad Salvador del Mundo del Salvador, es una casa que se utiliza solo para retiros espirituales. Yo veía caminar un monje afuera de este salón donde estábamos, un monje con vestimentas negras, como que si fuese
como si fuese dominico, totalmente negro, o agustino. Y yo les decía, cuando terminaban las charlas de formación, las personas que estaban a cargo del retiro, yo les decía, yo no sabía que esta casa también albergaba religiosos. Se me quedan viendo extrañados, ¿no? Esta casa solo se utiliza eh, para los retiros. Yo digo, pero si yo estoy viendo un monje que está caminando allá afuera. Entonces, ya cuando empecé a decir este tipo de cosas, ya se asustaron, no sabían qué estaba pasando. Y en el transcurso del retiro, yo pude hacer mi confesión. En esta confesión de vida, hablo con el Padre, le comento todo lo que sucede, todo lo que había visto, todo lo que había vivido. Y una parte bien importante que no he mencionado es que cuando incursioné en el ocultismo, también entré en la religión celta. Entonces, como entré muchísimo a ver todo esto de la religión celta, conocí el tema de los druidas, que eran sacerdotes satánicos, que de ellos viene la tradición del día de Samhain, o como ustedes le conocen, Halloween. Esa es la verdadera fiesta, o el origen pagano de Halloween, aunque aquí nos quieran venir a decir que no, y que nos quieran venir a decir que no es así. Ahora la iglesia ha retomado la verdadera fiesta de todos los santos, All Hallows Eve, que es la celebración original de todo esto, y que se contrapone ante este día satánico, pero el origen real de esto es el día de Samhain, en el que los druidas llegaban a las casas de las personas que vivían en estas vías, después de haber hecho un rito satánico en el cual, a través de un árbol, y eso se los comento, hoy en día la imagen del árbol de la vida está difundida por muchísimas partes. En Nicaragua incluso pusieron estos arbolitos. Y si ustedes no saben, este árbol es un árbol que se utilizaba por los druidas, por los celtas, para invocar demonios. No es el árbol de la vida, el árbol del Edén. Hay muchísimas imágenes que hoy en día se difunden que realmente es simbología satánica. Este tronco lo partían a la mitad y en la base del tronco hacían invocaciones para que se convirtiera en un portal y pasaran demonios de este portal a nuestro plano. Estos demonios poseían a los sacerdotes druidas. Estos salían a pedir a los pobladores un trato con el demonio Samhain para ofrecérselo a él. Le ofrecían las almas de sus primogénitos, o les pedían ganado, o les pedían cultivos o otra cosa. Si los pobladores se negaban, ese año se les lanzaba una maldición y al final del año se moría alguien de la casa o les pasaba tragedias o cosas así. Entonces, como ya sabían las consecuencias, porque estaban doblegados por estos satánicos, ellos preferían mejor conceder los tributos a Samhain, y se hacía una hoguera en la cual sacrificaban niños, animales y todo este tipo de cosas asquerosas. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? ¿Por qué les hablo del tema celta? Porque yo estaba muy apasionado de esto y yo nunca me hice un tatuaje porque mi papá siempre, pues fue una prohibición acá en casa el tema del tatuaje, y yo siempre respeté la voluntad de mi papá, siempre fui muy obediente en todo esto, nunca quise darle una cólera, un problema a mi papá. Incluso no me dejaban tener moto, no me compré mi motocicleta, no me tatué, yo seguía las reglas de mi papá. Entonces gracias a eso no me tatué, porque las cosas que yo había visto para tatuarme era simbología celta, y una de estas simbologías que yo me dibujaba mucho de repente aquí en la mano, en el brazo o en cualquier otro lado, era un símbolo que permitía a entidades de este tipo poseer a la persona, y cosas que yo no lo sabía. Se los venden como, son 3 espirales que se los venden como el equilibrio del cuerpo, del alma y la mente, que la luz, esto y lo otro, que no sé, el triskel, ese es el engaño. Y realmente, si se dan cuenta, son 3 seises. Entonces, todo esto ya, cuando uno conoce de esto, sabe la profundidad de la simbología. Entonces, yo me los dibujaba, a pesar que no era un tatuaje, era un dibujo en mi cuerpo. ¿Y qué sucedía? Ese monje que yo veía fuera de este salón era un sacerdote, el espíritu de un sacerdote druida que quería poseer mi cuerpo. Yo estaba ya a un paso de una posible posesión demoníaca, incluso por todas las cosas que yo había abierto en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esta confesión de vida en la que yo le digo al padre todo lo que hice, el padre estaba bien asustado, pero pues creo que está acostumbrado ya a esto, un sacerdote que llega a estas, digamos, a estos retiros de conversión, me ayuda, me da la absolución, me da consejos de cómo seguir la vida ya luego de todo esto, me deja mi penitencia, yo sigo en mi retiro. Y llegamos al día de la liberación, en el cual se hace la oración de renuncia, y después se hace la oración en la cual aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
A mí me habían dicho que en estos retiros de repente suceden fenómenos sobrenaturales cuando están en la hora de la renuncia, que empiezan a gritar, o hay manifestaciones del demonio, cosas así. Yo dije, con todas las cosas que yo he abierto, no sé si vamos a filmar otra película de exorcista acá, que voy a tirar la cabeza para atrás, me le voy a colgar en la pared o en el techo y le voy a gritar, no sé. Tenía miedo de lo que podía pasar, pero no, la gracia del Señor me acogió ese día y lo que sentí fue como un peso dentro de mi alma, se salió y quedé libre de ese peso. Luego de eso, entramos en una oración profunda antes de entregar nuestra vida a Cristo, pidiéndole la iluminación y el discernimiento al Espíritu Santo para hacerlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad. Y durante esa oración profunda yo cierro los ojos y el Señor me da una visión en la cual yo me encuentro en un pasillo oscuro en el cual yo empiezo a caminar y al fondo de este pasillo había una imagen de la Virgen de Guadalupe, que era la forma en la que ella me hacía saber de que ella había estado todo el tiempo conmigo cuidándome, a pesar de que yo estaba caminando por un valle de tinieblas, un valle de oscuridad. Entonces me acerco al cuadro, pero cuando veo que detrás del cuadro había algo que estaba tratando de pasar, esta entidad que estaba ahí era este druida, esta entidad satánica, que con sus garras estaba destruyendo el cuadro de la Virgen, que estaba protegiéndome para que él no pasara donde yo estaba, sacaba el ojo por donde él rasgaba, sacaba la lengua, me enseñaba los dientes. Entonces yo salí corriendo al cuadro para evitar que esa cosa dejara de destruir el cuadro. Entonces el cuadro se convierte en una puerta, esta puerta se abre y yo me voy, empiezo a caer en un precipicio oscuro, o sea, en un vacío oscuro, frío, y empiezo a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y cuando volteo hacia arriba, veo una mano tendida, la cual tomo, y esta mano me toma de donde yo iba cayendo y me empieza a subir. Y empiezo a ver una luz impresionante como si fuese el cielo. Y cuando esta mano me deposita en este lugar, era el mismo salón donde yo estaba, solo que no había nadie, estaba solo. Y la imagen era este lugar, pero la iluminación, la fuerza, todo lo que se vivía era como si estuviese en el cielo en ese mismo lugar. Por la puerta de enfrente veo entrar al Sagrado Corazón de Jesús y por la puerta de atrás a la Virgen de Guadalupe. Los dos llegan a mi encuentro, me abrazan y cuando ellos dos me abrazan, fue en el momento en que yo despierto de la visión, abro mis ojos y la persona que llevaba el retiro dice, si ahora ya están listos para entregar su vida a Cristo, levántense y hagan la oración de entrega, busquen a la persona que les ha estado guiando en el retiro y hagan su oración de entrega. Entonces me levanté, fui a hacer mi oración de entrega y a mí me habían dicho de que uno no puede parar de llorar cuando hace la oración de entrega. Yo como era muy hombrecito, muy machito, muy soberbio, yo decía, yo jamás voy a llorar por algo así menos una oración. Y yo creo que yo fui el que más lloró ese día haciendo mi oración de entrega. Algo que nunca he mencionado también cuando he contado mi testimonio es que unos días antes una señora que queremos mucho había tenido un sueño en el cual me había visto a mí o haciendo una oración con unas personas, una oración de entrega, y arriba de mí había una imagen de la Virgen de Guadalupe y que de su corazón salían unas lucitas que llegaban a mi corazón. Y lo impresionante es que unos días después yo hago el retiro de conversión y donde yo hice mi oración de entrega con las personas que nos estaban guiando en el retiro, arriba de nosotros había un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo sabía que era una confirmación de este sueño que tuvo esta señora, que le mandó un abrazo, si nos ve Angelita, y de esta forma se cumplía este sueño que ella tenía y que Nuestra Señora siempre estuvo con nosotros, siempre nos dio esa luz, esa intercesión de bendición y nos acompañó en todo momento. Entonces, ya para este tiempo yo entrego ya mi vida a Cristo. Empezamos a perseverar con mi esposa en una comunidad acá en Santa Tecla donde vivíamos antes de mudarnos a Medjugorje. Nosotros ahora vivimos en Medjugorje. Y para mi sorpresa, el Señor me permite ser coordinador catequista de una comunidad, luego de yo haber rechazado las comunidades y todas las cosas que yo dije de esto. Empezamos a perseverar. Tuvimos tiempos muy buenos en la comunidad y tiempos muy duros también, cuando se acusó a nuestro sacerdote de haber abusado de un menor. Tristemente, la iglesia acá en El Salvador lo manejó de una forma muy, muy mala, muy triste, porque al sacerdote solo se le sacó de casa, se le sacó de la iglesia, se le distanció totalmente de nosotros, sin escuchársele, sin seguir lo que estipula el Código de Derecho Canónico para todas estas normas. Y cuando a él se le comprobó, porque sabíamos que no había sido así, que era una extorsión, porque siempre en la iglesia donde nosotros pertenecíamos,
en esta iglesia siempre estaba en algún proceso de construcción de obras y se manejaba dinero para esto. Entonces esta gente lo que quería era una extorsión para obtener ese dinero. Sabían que se manejaba dinero para construir la iglesia, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces todo el tiempo veían cómo extorsionaban acá. Al párroco anterior lo secuestró un mismo laico de la iglesia para extorsionarlo y sacarle el dinero de las obras de construcción. Los que son de Santa Tecla ya saben de dónde estoy hablando. Y este otro párroco también se le inculpó de un abuso a un menor por lo mismo, para extorsionarle. Se comprobó que era mentira, pero de igual forma no se siguió el proceso del Código de Derecho Canónico, que implica que el arzobispo del lugar debe de hacer una conferencia de prensa en la cual se le absuelve al sacerdote y se le da la bienvenida de nuevo a la parroquia. Simplemente lo mandaron a una parroquia lejanísima de donde nosotros estábamos y se perdió el contacto con él. La única forma de contactarle al padre es poder irlo a ver en su nueva parroquia, una parroquia bien sencilla, bien chiquita, que sabemos que el Señor lo ha mandado allá con su misión, pero nos quedamos con ese mal sabor de boca que a él se le afectó muchísimo en su imagen, y cuando él salió libre de toda culpa, no se siguió el proceso adecuado. Bueno, eso es otro tema, pero es parte de la vivencia que tuvimos en esta comunidad, en la cual vivimos tiempos bonitos y tiempos tristes o duros como este. Luego llegó el tiempo de la pandemia, que la pandemia complicó muchísimo la situación. Se le trató de una forma muy, muy lamentable y deplorable a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. A pesar de tener cierto grado de voz al ser coordinador catequista de una comunidad, no recibí el apoyo ante nuestra decisión de hablar o de pedir un poco más de decoro, de respeto a nuestro Señor en la Eucaristía. Y pues toda esta situación al final nos llevó a un punto en el cual nosotros nos retiramos de esta comunidad, con mucha tristeza, con mucho dolor, pero no se podía mantenerse ya, dado que nuestra posición de respeto a la doctrina y la tradición de la iglesia nos había puesto ya targets en la cabeza. Ya éramos personas casi no gratas de decir, estos son lo de siempre, los cismáticos, los tradicionalistas, los tradis, los esto, lo otro. Entonces, dentro de esa migración que tuvimos, gracias a Dios conocimos a heraldos del Evangelio, quienes son nuestra familia acá en El Salvador. Cuando venimos a El Salvador es para pasar tiempo con ellos, aparte de mis papás y mi hermano, obviamente, pero heraldos del Evangelio se convirtió en nuestra familia, se convirtieron en nuestros guías, en nuestra dirección, en todo referente a lo espiritual. Fue un oasis dentro de la pandemia haberles encontrado a ellos, y con ellos terminamos de formarnos y de aprender lo que sabemos hoy en día. Entonces, ya estando con Heraldos del Evangelio, nosotros ya habíamos comenzado a perseverar en un proyecto que Nuestra Señora nos había encomendado. En enero de 2020 nosotros tenemos la oportunidad de viajar a Medjugorje en una peregrinación de 10 días que hicimos solo con mi esposa, con los recursos económicos que teníamos. Pudimos ir, y además fuimos a ver al Padre Pío, fuimos a Roma y a Fátima. Pudimos peregrinar en estos lugares, ya que como trabajábamos en una aerolínea, teníamos boletos con descuentos. Imagínense ir a España por $60 cada uno, era una locura, había que aprovecharlo, y con los recursos que teníamos fuimos. Al regreso de esta peregrinación que hicimos, realizamos los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola en estos lugares, los verdaderos ejercicios de Ignacio de Loyola, no ejercicios contaminados con teología, la liberación y todo esto. Entonces, cuando hicimos los ejercicios espirituales allá en Medjugorje, nos dimos cuenta que nosotros debíamos de pedir nuestra misión de vida. Entonces, al regresar de esta peregrinación, en una adoración eucarística, el Señor, a través de la oración, nos revela cuál era el proyecto que tenía para nosotros, que se llama Proyecto Dominus Tecum. Él nos da la orden de crear este canal, de impartir los temas de evangelización, de formación espiritual y de todo lo que se hace actualmente en nuestro canal de Proyecto Dominus Tecum, y lo hicimos junto a mi esposa Montserrat. Y durante este tiempo empezamos ya a trabajar en el canal. Dentro del tiempo en el cual estuvimos, que hicimos la migración de la parroquia, y que nos abrazaron los heraldos del Evangelio, y que con ellos formamos esta vida espiritual, empezaron a darse más oportunidades, ya que el canal empezó a crecer. El canal empezó impresionantemente. Dios dio, sus palabras son eternas, y sus palabras son promesa de vida eterna. Y él prometió que él iba a hacer crecer el canal, que nosotros solo siguiéramos su voluntad de crearlo, y de que él se iba a encargar de hacer todo.
dicho y hecho, porque muchas personas me decían, ¿cómo hiciste para conseguir tanto suscriptor? O ¿cómo hiciste para que llegara? Nosotros no lo hicimos. O sea, de verdad que no es trampa porque Dios no hace trampa, pero Dios fue quien hizo todo. Nosotros solo seguimos órdenes de cómo hacer los videos del canal, cómo trabajar todo. Y las personas empezaron a llegar, el canal empezó a crecer y el primer video que creció fue un video en el cual se formó un doble arcoíris sobre Medjugorje en la adoración eucarística y el Señor a través de este video en oración me dice, esta es la forma que sello mi pacto contigo, el arcoíris es el pacto de Dios con el hombre. Entonces sabía que Dios estaba detrás de todo y que Él era quien estaba dándole forma a este canal. Para 2021, junio de 2021, tuvimos la oportunidad de volver a Medjugorje. Fuimos en una peregrinación que, pues, a pesar de que lastimosamente no fue una peregrinación a nivel espiritual, fue una peregrinación más en turismo religioso, en comercio, digamos, turismo religioso. Esto nos permite también a nosotros, a pesar de eso, regresar a Medjugorje, vivir una experiencia especial con nuestro Señor, ya que nosotros acudíamos a la misa, a la adoración eucarística, no asistimos a recorridos de más que todo turísticos, sino que nos enfocábamos más de quedarnos en Medjugorje. Y durante una adoración eucarística en Medjugorje, el Señor a través de la oración nos pide que nos quedemos a vivir en Medjugorje. Para nosotros fue un cambio totalmente 360 grados, porque imagínense que el Señor les pida irse a vivir al otro lado del mundo, en un país como Bosnia y Herzegovina, en el cual el 85% de la población son musulmanes. Medjugorje es el único lugar, junto con otras ciudades, en las cuales viven croatas católicos, y dejar nuestros trabajos, nuestra vida, nuestra casa, nuestras familias, y dejarlo todo por lo que el Señor nos estaba pidiendo. Pero la promesa del Señor, como les digo, las promesas de Dios tienen vida eterna, son de vida eterna, y Él nos dijo que nadie nos iba a poder tocar en nuestra misión. Estábamos ungidos por su preciosa sangre, que íbamos a poder continuar el proyecto allá. Y también Nuestra Señora en oración nos dijo que quería que le lleváramos los corazones de su hijo a Medjugorje. Entonces pensamos, es a través del canal, de las transmisiones allá en Medjugorje, que vamos a llevarle los corazones de su hijo a Medjugorje. Pero Nuestra Señora tenía otro plan, otro proyecto, y así fue como se crea el proyecto de peregrinación, que actualmente se lleva en Proyecto Dominus Tecum. Es un apostolado que no es con un propósito de lucro, sino que es con un propósito de cumplir la promesa que Nuestra Señora nos hizo hacerle, de llevarle los corazones de sus hijos. Y gracias a Dios, las personas que han podido ya vivir estas peregrinaciones, ya llevamos 12 peregrinaciones, gracias a Dios, pues han podido llevarse ese fruto espiritual desde allá. Y ahí pueden ellos, pues, vivir y constatar el hecho de que nosotros no vendemos un producto, nosotros no negociamos un producto, sino que ofrecemos un apostolado desde el fondo de nuestro corazón, indigno, malo, sucio, inmerecedor, pero para que puedan conocer al corazón de corazones, que es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María a través de este apostolado. Entonces, por esa razón es que nos fuimos a vivir a Medjugorje con mi esposa y nuestra vida cambió totalmente. Luego de haberle dicho sí a nuestro Señor, de haberle entregado nuestra vida, créannos que la vida no es fácil, las pruebas son muy duras, las vivencias son muy duras también. Vivir en Medjugorje no es algo fácil. Se los digo, ya había escuchado personas que se van a vivir a Medjugorje. Hay una amiga nuestra que se llama Dunia, una española, le mando saludos. Ella nos decía, Mario, vivir en Medjugorje no es fácil, no es fácil. Yo decía en ese tiempo en el que no vivíamos allá, ¿cómo es que Dunia me puede decir esto? Está exagerando, qué bárbara, ¿cómo puede pensar así si está viviendo en el cielo? Vivir en Medjugorje requiere una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque hay muchísimos ataques, muchísima no influencia del demonio en Medjugorje como tal o de la gente como tal, sino que el demonio se ensaña con uno para que uno caiga en su misión, para que uno rompa sus acuerdos o sus pactos con Dios, para que uno deje el camino. Entonces, vivir en Medjugorje es muy duro, y por eso es que también dentro de los apostolados de Proyecto Dominus Tecum se abrió el rosario que se hace todos los días en la mañana, hora de América, y en Europa se hace 12 o 1 de la tarde, ahora que estamos ya con el cambio de horario. Es el Ejército del Santo Rosario, porque eso nos permite también tomar fuerza junto con nuestra familia de Proyecto Dominus Tecum para seguir adelante en este apostolado. Lo que nos alimenta, lo que nos mantiene vivos a nosotros es la oración de todos nuestros seguidores, de todas las personas que están apoyando Proyecto Dominus Tecum, porque esa es la oración que nos da vida. Créannos que
es cansado, es fuerte, a veces con lo que se vive, situaciones externas dentro de la iglesia, personales. Uno a veces pierde la fuerza, uno a veces se cansa espiritualmente, pero es la oración de las personas, esos mensajitos de apoyo, ese de repente, los grupos de peregrinación que tenemos, de repente nos mandan un mensajito, de repente nos mandan saludos, de repente nos ayudan porque saben que somos humanos, que podemos errar, que nos podemos equivocar, que puedo cometer un error, que puedo verme mal, que puedo a veces de repente decepcionar a una persona por alguna actitud, por alguna forma de pensar, alguna forma de actuar. Sin embargo, ellos no ven esa parte, sino que ven el corazón de cada uno de nosotros y nos mandan todo su cariño, todo su apoyo en mensajes, en llamadas, tanto a mi esposa Montserrat como a su servidor Mario. Y eso nos alimenta mucho, eso nos ayuda a seguir este camino. Y nada, pues este ha sido pues mi testimonio de vida, de donde comenzamos hasta donde he llegado ahora. Algo que también no les mencioné es que la oración de la familia es muy importante porque durante el tiempo en el que yo estuve incursionando en ocultismo y estuve incursionando en todo esto, mis papás nunca dejaron de orar, y esto es un mensaje también para todos los padres de familia. Si sus hijos se han desviado, si sus hijos están siguiendo caminos por los cuales yo estuve o en otro tipo de caminos, no dejen de orar, que la oración es la que cambia completamente las realidades. Utilicen un arma secreta que se nos ha dado. Aquí tengo yo el mío, pequeñito. Un saludo a Bárbara y Alejandro de Guatemala que me obsequiaron este detallito. Aquí lo llevo siempre conmigo. No dejen de rezar, no dejen de pedir a Nuestra Señora intercesión y a Nuestro Señor en oración, porque el Santo Rosario puede vencer las guerras, y no solo las guerras del mundo, sino que las guerras personales dentro de la familia, dentro del trabajo que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque mi papá, cuando terminaba de orar por mí, en el tiempo en el que yo estuve metido en el ocultismo, él despertaba marcado de su espalda con garras, aparecía con marcas de mano, así como cuando te presionan muy fuerte el brazo, aparecía con manos marcadas en su brazo, en la espalda, en garra, pero no le importó, él nunca dejó de rezar, porque él sabía de que eventualmente la oración me iba a ser libre, y aquí estoy hoy en día. La oración de los padres es fundamental, es vital para la liberación espiritual de la familia, de los hijos o de las personas que amamos. Así que también eso quería comentárselos para que lo tengan siempre en cuenta, que la oración es muy importante. Así que nada, agradecidos por la oportunidad que le han dado a Proyecto Dominus Tecum de estar acá en el Rosario de las 11. Contentos de formar parte también de esta gran familia ahora, de poder compartir con ustedes y de invitarles a pues nuestros apostolados, si así lo desean un día. Si quieren ir a Medjugorje, les esperamos con los brazos abiertos, allá tienen familia también. Si un día quisieran incursionar con nosotros en una peregrinación, miren, lo importante no es que yo les diga, vengan a nuestra peregrinación, solo a nuestra peregrinación es la mejor, no, cada una de las personas que hacen peregrinaciones a Medjugorje, la mayoría que se espera, eso es lo que se espera de un organizador de peregrinación, lleva una misión especial. Y Nuestra Señora es quien se encarga de llenar esos espacios, ya sea de los que vienen yo he visto por acá en este canal también a nuestros hermanos de España, creo que se llama Peregrinando con María, no me recuerdo, o no me recuerdo el nombre exactamente del apostolado de Dios, pero son Emilio y Blanca, españoles, que son amigos nuestros allá en Medjugorje. Ellos también tienen su apostolado de peregrinación. Por acá también está nuestro amigo Superman, que ya lo deben de conocer, un salvadoreño muy famoso en Medjugorje, que vive en Suecia, pero viaja a Medjugorje. Ellos tienen sus apostolados de peregrinación. Ahora se está dando la oportunidad también no solamente se va a mantener Proyecto Dominus Tecum, también se está aperturando Proyecto Dominus Tecum Guatemala desde Ciudad de Guatemala con nuestros amigos Bárbara y Alejandro. Proyecto Dominus Tecum México con nuestro hermano Francisco Arreguín. Proyecto Dominus Tecum Costa Rica con Gabriel Rodríguez, y así sucesivamente. Proyecto Dominus Tecum Estados Unidos también con Rosana Flores. La familia sigue creciendo. Entonces, como se dan cuenta, estos son peregrinos que vinieron con nosotros, que ahora ya forman parte del apostolado y que ya van a tener apostolado de peregrinación también ellos. Entonces, así como nosotros, como nuestros hermanos Emilio, Blanca, como otros hermanos que también hacen peregrinaciones, lo importante es que ustedes no se despeguen de la misión fundamental, que es aprender de la Escuela de María, de vivir un retiro espiritual. Una peregrinación no es turismo religioso, una peregrinación no es que vamos a ir a Disney, vamos a ir a Dubrovnik, vamos a ir a pasear a las cascadas, todo esto, y al final una iglesia y se acabó la peregrinación. No,
O sea, realmente las peregrinaciones deben de enfocarse en la espiritualidad, que es la escuela de María en Medjugorje, aprender realmente de lo que Nuestra Señora tiene para nosotros. Y si ustedes no creen en sí, en las apariciones de Medjugorje, el propósito de enfocar las peregrinaciones no se basan en los videntes como tal, no se basan en las apariciones, en la parte sobrenatural como tal, de voy a llegar a ver a la Virgen, voy a llegar a ver una aparición, voy a llegar a ver un vidente. No, se basa en el fruto espiritual que Nuestra Señora ha dejado en Medjugorje. Y eso es lo que deben de cuidar al momento de ir a una peregrinación, y que la persona que les da esta peregrinación se los pueda incentivar y cultivar ese fruto en su corazón. Eso es lo más importante, que esa semilla se siembra en su corazón y luego dé frutos. Así que, como les digo, si un día quieren venir con nosotros, pueden hacerlo, o con la persona que lo deseen hacer en Medjugorje, pero no duden, si tienen el llamado de hacer una peregrinación, háganlo, porque es algo que les va a cambiar su vida. Y si nos quieren saludar en Medjugorje o venir con nosotros, con mucho gusto estamos para servirles. También les invitamos a que formen parte del Ejército del Santo Rosario. Mientras más rosarios se hagan, mejor. El rosario de la servidora de este canal, pueden hacerlo con ella, pueden hacerlo con Heraldos, pueden hacerlo con nosotros. Lo importante es que se llenen de rosarios en su vida. Y si quieren formar parte del Ejército del Santo Rosario, pues acá estamos también. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de brindar este testimonio y de este proyecto en el cual estamos trabajando para nuestro Señor y Nuestra Señora. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María.